Bienvenidos a todos al webinario. El tema del día es proctología para médicos generales. Antes de comenzar, asegúrense de tener desactivado el micrófono. El mismo se encuentra arriba a la derecha y debe estar en rojo. Pueden ir haciendo preguntas por el chat y las mismas serán respondidas al final. Al finalizar, deberán responder una breve encuesta para obtener el certificado de asistencia. Como les decía, el tema del día de hoy es proctología para médicos generales. Y nos acompaña como disertante el profesor Dr. Luis del Río Díez, especialista en cirugía general, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencias de Rosario, Dr. Clemente Álvarez, ex jefe de guardia del área de emergencias primarias del Hospital de Emergencias de Rosario, Dr. Clemente Álvarez, profesor universitario de la UCA, Universidad Católica Argentina, especialista en medicina de urgencia y catástrofes, especialista en colonoproctología. Buenos días, doctor. Puede comenzar cuando desee. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos los que estén conectados. Realmente agradezco al Colegio de Médicos de la primera circunscripción esta oportunidad y agradezco a todos los que están de otro lado escuchando este webinar. La idea de este webinar es tratar de transmitirles, como especialista, una serie de conocimientos básicos para, como dice el título, que cualquier médico general pueda reconocer las patologías más comunes de presentación en nuestra consulta, tanto en el consultorio como en una guardia. Los contenidos de este webinar van a pasar por estos nueve ítems. Vamos a hacer, y yo les pido que me toleren 5 minutos de anatomía, que va a ser muy básica, muy aplicada, no la anatomía que nos han enseñado en las facultades en nuestra época. Vamos a ver cómo examinar un paciente, vamos a repasar las patologías prevalentes, cómo se presentan sus síntomas y signos más característicos, qué hacer. Y lo que a mí más me va a interesar es, vamos a analizar 8 casos clínicos que los vamos a describir al inicio del webinar, en una parte del inicio, y después lo vamos a ver al final, a ver si somos capaces de darnos cuenta qué patologías podían tener estos pacientes. Todo este webinar lo van a poder encontrar subido al final de la charla en esta página. Es una página de Facebook que tiene clases de cirugía, pero específicamente para estudiantes, y va a estar este webinar subido para que ustedes lo puedan consultar. Empezamos entonces. Vamos a hablar de las patologías de la región anal. Y la verdad que son muchas. Fíjense que, tomado de la doctora Jauregui, y hay más, yo le saqué algunas, fíjense la cantidad de patologías que se pueden presentar en la región anorrectal, o como le solemos decir los proctólogos, la patología orificial. Ahora, lo cierto es que de todas estas hay algunas que son más prevalentes, y las que vamos a ver hoy van a pasar por las hemorroides cuando están complicadas, vamos a ver las fisuras anales, vamos a ver los abscesos perianales, que no tienen nada que ver con los abscesos glúteos. Quiero remarcar esto, estos son abscesos perianales, no abscesos glúteos. Las fístulas perianales, los condilomas, y puntualmente los condilomas acuminados, los producidos por el condiloma, por el virus del virus del papiloma humano, los cánceres de la región anal, y fíjense que no digo cánceres de ano, sino de la región anal, porque vamos a ver una diferenciación, y un gran capítulo, que es un dolor de cabeza para muchos médicos, pero fundamentalmente para el paciente, que es el prurito anal, sobre todo cuando el prurito anal es crónico. Les voy a pedir, por favor, que durante no más de 5 minutos resistan la tentación de irse por escuchar la anatomía. Yo les voy a tratar de dar una anatomía muy aplicada, muy básica, para que podamos comprender las patologías de la región anal. Les he puesto este link de donde pueden descargar gratuitamente el atlas de Frank Netter, probablemente el mejor atlas de anatomía que se ha hecho, que se ha dibujado, que se ha escrito. Lo pueden bajar de aquí, está la 4ª edición. Hay ediciones más nuevas, pero con esta les alcanza. Y vamos a empezar por describir qué es el periné, porque el periné es una zona muy importante y es donde vamos a encontrar las patologías que vamos a describir nosotros. Fíjense que yo lo he marcado con un círculo al periné. El periné en realidad es un rombo o un cuadrado que tiene como límites externos las tuberosidades isquiáticas o los isquiones, por delante el RAFE,
anococcigio o el rafe génito anal, y por detrás el coxis. Nos han enseñado de una manera muy difícil el periné, y yo les voy a transmitir una definición que dijo una vez un ayudante de anatomía, que cuando le preguntaron qué era el periné, él dijo, en realidad el periné es lo que nos mojamos cuando nos lavamos en el bidé. Y realmente tenía razón, eso es verdaderamente el periné. Y cuando uno le saca la piel, se encuentra en la mujer con esto, que es un complejo de músculos estriados y algunos lisos, que son los que sostienen todas las vísceras de la pelvis, pero que principalmente alrededor del ano van a producir o van a formar un complejo de esfínteres que son los que nos van a dar la continencia tanto voluntaria como involuntaria. Esto es en la mujer, esto es en el hombre, y esto es lo que básicamente nos han generado como algo tan, pero tan difícil, y que a los que hacemos cirugía proctológica sí tenemos que conocerlo más en profundidad, pero para ustedes me alcanzaría con que sepan que nosotros tenemos un complejo esfinteriano formado por músculos estriados, principalmente el músculo del ano con el aspubo rectal, que está aquí, que se continúa hacia abajo alrededor como un círculo alrededor del ano, formando el complejo esfinteriano externo, que como veis aquí es voluntario, y la continuidad de las capas lisas, de músculo liso del recto, que van a formar una de ellas, el esfínter interno del ano, que lógicamente es involuntario, que es aquel que hace que nosotros no nos defequemos cuando dormimos, que hace que no se escapen los gases cuando estamos en el reposo, ¿sí? Entonces, complejo esfinteriano externo, estriado, voluntario, lo manejamos a voluntad, y complejo esfinteriano interno de músculo liso, involuntario. Si lo agrandamos, en esta imagen de Frank Netter, vamos a ver el músculo del ano, el complejo esfinteriano con sus resaces del esfínter externo, la continuidad del músculo liso formando el esfínter interno, y la otra parte del músculo liso formando un músculo que se presenta o se coloca interesfintéricamente y que va hasta la piel formando el músculo corredor del ano. Pero además esta imagen, que la vamos a ver 3 veces durante la charla, fíjense que ya nos empieza a mostrar lo que se conocen como columnas de Morgagni, las criptas o cavernas, las papilas, y dentro de estas criptas las glándulas anales. Cuando hacemos un tacto rectal tenemos que recordar la anatomía. Si es un hombre, recordar que cuando hagamos el tacto rectal, más allá de lo que evaluemos a nivel esfintérico, vamos a tocar la próstata, las vesículas seminales y el fondo de saco de Douglas. Por delante, no nos olvidemos que hay que también palpar la región posterior, la pared posterior del recto, para palpar la concavidad que presenta el sacrocoxis. En la mujer, es una imagen invertida, por delante, en lugar de tocar la próstata, tocaremos el cuello del útero, siempre que esté en anteverso, y el fondo de saco de Douglas. Esta imagen, que en realidad significa, o está puesta para ver las alturas del recto, si uno la achica, sirve para esto. Fíjense que en los últimos 4 o 5 centímetros, o 6 centímetros desde el margen anal, aparece lo que se llama la línea pectinia, peine o pecten, que en realidad se llama así porque es como un peine invertido. ¿Qué tiene de importancia esto? Que en este lugar vamos a encontrar cuatro epitelios diferentes. Por un lado, la piel común, piel con vello. Un poco más arriba, una piel que no tiene vellos, es una piel modificada. Más hacia adentro vamos a encontrar una zona de transición donde no es ni piel, no es un epitelio estratificado, pero tampoco es el epitelio glandular que aparece por encima de la línea pectinia. Es una zona de transición, y por encima de esto aparece sí el epitelio típico del intestino. ¿Por qué es importante esto? Porque los tumores que aparezcan en estas zonas van a ser totalmente diferentes de acuerdo a si se asientan en la piel, se asientan en la zona de transición o se asientan en la zona glandular. Volvemos a la imagen, columnas de Morgagni, línea pectinia, de aquí para arriba, epitelio glandular, epitelio intestinal, y otra cosa muy importante, de aquí para arriba, es decir, hacia proximal, no hay sensibilidad. De aquí para abajo hay una enorme sensibilidad, por eso todos los procesos que se produzcan por debajo de la línea pectinia son tremendamente dolorosos. Todos las patologías que vamos a ver que se asienten por debajo de la línea pectinia son
muy, pero muy dolorosas. Y en esta imagen lo que comenzamos a ver es que aparece un complejo venoso o plexo hemorroidal interno que está por encima de la línea pequeña, vale decir que no tendría que doler, y un complejo o plexo hemorroidal inferior que está por debajo de la línea pequeña. Dos palabras sobre irrigación, visto desde atrás, vamos a ver que el recto está irrigado por tres arterias principales, las rectales o hemorroidales superiores, las medias y las inferiores. Las superiores vienen de la mesentérica inferior, penúltima rama de la arteria aorta, mientras que las rectales, medias e inferiores vienen o directamente de la hipogástrica, de la ilíaca interna, o de la arteria pudenda interna. Si sacamos todo esto y lo representamos de esta manera, aquí tienen la arteria mesentérica inferior dando las rectales superiores, la arteria hemorroidal media directamente de la hipogástrica, o bien de la pudenda interna como lo hace la arteria hemorroidal inferior. Pero más importante que la irrigación arterial, en el tema que nos toca hoy nos interesa el drenaje venoso. ¿Por qué? Porque se da una particularidad muy interesante en el ano recto, que es que las rectales superiores son tributarias y drenan su territorio venoso hacia la vena mesentérica inferior o vena mesarraica menor, que ustedes saben que va hacia arriba, hacia proximal, para juntarse con la vena esplénica y formar un tronco espleno-mesarraico, que junto con la mesarraica mayor o mesentérica superior van a formar la vena porta. Vale decir que todo este territorio del recto y del canal anal van a ser tributarios de la vena porta, mientras que las venas hemorroidales medias y hemorroidales inferiores van a ir a través de la ilíaca primitiva, de la ilíaca interna primitiva, hacia la vena cava inferior. ¿Qué significa esto? Que estos dos plexos hemorroidales, superior e inferior, están anastomosados enormemente, formando una anastomosis portocava, que aquí lo ven mejor, fíjense, las rectales medias e inferiores van hacia el sistema cabal, las hemorroidales superiores van hacia la mesentérica inferior y por ende hacia la vena porta, formando una anastomosis portocava, que cuando nosotros estudiamos anatomía nos enseñaron una mnemotecnia que era Pureo Perú, que significaba que dilataciones venosas se producían, por ejemplo, una hepatopatía con fibrosis, como puede ser una cirrosis, en donde aparecían dilataciones de las venas parietales y peritoneales, las umbilicales, las rectales y las esofágicas. ¿Y por qué pongo cuidado? Porque en un paciente que presenta una patología hemorroidaria, una enfermedad hemorroidaria sangrante y que tiene una hepatopatía, tengan cuidado porque no es cuestión de resolver el problema hemorroidario, porque el problema no está aquí, sino que está aquí. Y lo último de la anatomía que quiero mostrarles, o lo penúltimo para ser más correcto, es el drenaje linfático. ¿Por qué? Porque fíjense que el recto superior y el recto medio van a drenar a los ganglios laterocavo-aórticos, pero el canal anal y el margen anal y los tumores de esta zona van a drenar a los nódulos linfáticos de los ganglios inguinales. Por ende, no hay que dejar, más allá de que le pidamos una tomografía al paciente de la pelvis, que le pidamos un PET, no hay que dejar de inspeccionar las regiones inguinales en cualquier patología orificial del ano y del recto bajo del canal anal. Recuerden el drenaje linfático de esta zona a los ganglios inguinales. Y por último, esto que muchas veces nos han confundido en anatomía sobre las criptas, las glándulas, las columnas, el pecten, no es nada más que esto. Esta es la tercera vez que le muestro esta imagen. ¿Por qué? Porque fíjense que acá podemos deducir varias cosas. Primero, esta es la parte final del tubo digestivo, que es el recto, que en realidad de recto no tiene nada porque tiene varias flexuras, pero fíjense que hace unos pliegues porque esta es una parte que deriva del tubo digestivo posterior y que se une con lo que viene desde afuera, desde el ectodermo, vale decir, de la misma capa del sistema nervioso y de la piel, y como esta zona es más pequeña que esta zona, el tubo digestivo posterior tiene que fruncirse y forma estos pliegues que son las columnas de Morgagni. Entre las columnas se forman las criptas, se producen o se quedan formadas estas papilas y dentro de estas criptas están las 8 a 12 glándulas anales que van a ser el punto de inicio en la génesis de una de las patologías que vamos a ver, que son las
fístulas perianales y los abscesos perianales. Representado de esta manera, es muy sencillo de ver todo lo que acabamos de decir. Línea pectinio-pecten a los 4 o 6 centímetros, canal anal, margen anal, esfínter interno, esfínter externo, aspo rectal, plexo hemorroidal superior, plexo hemorroidal inferior. Cuando las criptas drenan, en vez de hacerlo hacia la luz del recto y del ano, como lo hacen habitualmente, drenan hacia la pared y se meten entre los músculos, pueden formar fístulas o pueden formar abscesos en estas zonas que son laterales al recto, que son los espacios pelvis-rectal superior, isquio-rectal, superficial, subcutáneo, y que pueden dar origen a todas estas colecciones que vamos a ver a continuación. Agradeciéndoles que hayan tolerado, si han llegado hasta acá y no se han ido, este repaso anatómico, vamos a comenzar ahora sí con el webinar. ¿Cuáles son los motivos más comunes por los cuales consultan los pacientes? Si ustedes leen la literatura van a ver que en algunos trabajos hablan de sangrados, en otros hablan del dolor, pero lo cierto es que ya sea por sangrado o sea por dolor, estas son las dos causas más comunes, un síntoma y un signo, ya sea el sangrado o sea el dolor. El sangrado porque asusta a la gente, en general la gente piensa enseguida si no tiene algo malo, si no tiene un cáncer, y el dolor porque muchas veces es tan molesto, es tan insoportable que no lo toleran. Estas dos causas se llevan, le diría, más del 90% de los motivos de consulta de una patología urológica. El tercero es la tumoración anal, un bultito, una pelotita, algo que se toca el paciente y que no lo tenía antes, y lejos, muy lejos, están las secreciones, los escurrimientos, el ano húmedo, las personas que manchan la ropa interior con una agüita, con una secreción, con moco, con pus, o bien los pacientes que vienen con prurito anal. Y hay otras causas por las cuales consultan, pero lejos, el sangrado y o el dolor en la región anal son las dos causas más comunes de consulta de los pacientes. ¿Y qué hacemos cuando llega un paciente con un problema anorrectal? Bueno, inspeccionarlo, eso tenemos que hacerlo, sí o sí. Y el punto 2, 3 y 4 obviamente lo haremos si tenemos el instrumental y si lo sabemos hacer. Si no sabemos hacer un tacto rectal, aprendámoslo o derivémoslo. Pero la inspección no podemos dejar de hacerla. Ahora, la inspección tiene que ser suave y una cosa muy importante es en qué posición la vamos a hacer. Porque en la inspección tenemos que tratar de ver toda la región de la piel perianal, la piel normal, vale decir la piel con vello, la piel modificada, la piel sin vello, y hasta ahí llega la inspección. ¿Y qué vamos a ver? La coloración, si hay máculas, si hay pápulas, si hay tumoraciones, si hay endurecimientos, si hay algún tumor, si hay algo diferente en ese ano. Y por eso decía que hay que elegir una posición que nos permita ver adecuadamente el ano. Hay varias posiciones descritas, yo le he marcado con un signo, con una crucecita en rojo, porque tiene algunas, el dibujo tiene cosas mal hechas, por más que estén presentados en trabajos, pero fíjense, esta es la posición del decúbito lateral izquierdo, se llama la posición de Sims, donde está muy bien aquí cómo está colocado el miembro superior izquierdo, está flexionado, pero este brazo no puede ir ahí. La posición de litotomía o posición ginecológica es una buena posición si tienen pierneras para hacerla, o bien se puede hacer sin pierneras. La posición genupectoral, que en lo personal es la mejor posición cuando uno tiene que hacer no solamente la inspección, sino contacto rectal y una ano o una rectoscopía. Y esta posición que uno la deja cuando de pronto es un paciente añoso que no puede ponerse en la camilla o que directamente se apoya sobre la camilla, y lo hacemos con la flexión de caderas. Aquí las volvemos a ver, posición de pie, posición de litotomía o posición de cúbito dorsal, muy común en los urólogos, es la que los urólogos utilizan para hacer el tacto rectal. La posición genupectoral, ¿por qué le pongo que es incorrecta? Porque se llama genu, porque apoya las rodillas, y pectoral porque apoya el pecho, y dice que aquí no está apoyando el pecho. Y en esta, de cúbito lateral izquierdo de Sims, ¿por qué está mal? Porque la flexión de la rodilla superior izquierda o del miembro inferior izquierdo no está flexionado, y porque la cadera no está en el borde lateral de la camilla, lo cual no permite revisar adecuadamente. La posición de litotomía, obviamente una cama de cirugía, litotomía o ginecología. La posición genupectoral, con el paciente apoyado con el pecho y las rodillas, es una posición
muy buena, insisto, para revisar el paciente y hacer un estudio. Genopectoral en camilla especial, decúbito ventral en camilla de cirugía, posición de cirugía de navaja sevillano de Kraske, posición genopectoral en camilla de cirugía especial, y estas son las que tenemos. Fíjense, esta es la posición de decúbito lateral izquierdo, muy buena para pacientes añosos que no soportan esta posición, con las caderas hacia afuera para poder ver bien, pero con el miembro inferior izquierdo más flexionado. La posición genopectoral correcta, apoyando las rodillas y el pecho, incorrecta si no apoya el pecho. ¿Cuál elegir? Bueno, esto es muy personal. Uno le elige de acuerdo al pudor del paciente, si es hombre, si es mujer, a las camillas que tengo, al lugar donde estoy, pero en general uno elige la de decúbito ventral para hacer un examen somero, la posición de Sims, esta es la posición de Sims con la rodilla bien flexionada pero con la cadera salida hacia afuera, y la posición genupectoral. ¿Cómo documentar las lesiones? Si yo lo pongo en posición genopectoral o en posición ginecológica, obviamente va a cambiar, porque si yo tomo al ano, como los tomamos los proctólogos, como un reloj, yo puedo decir o documentar una lesión en la hora 12, en la hora 3, en la hora 6, en la hora 9 o en alguna intermedia, ¿sí? Pero claro, esto cambia si yo al paciente lo reviso en posición de litotomía. Por ende es que muchos proctólogos, salvo que coloquemos en qué posición lo estamos viendo, preferimos hablar de posterior, hacia el coxis, anterior, hacia los genitales, derecha o izquierda, de acuerdo al miembro. Esto obviamente no va a cambiar si lo hago en posición genupectoral, porque lo posterior siempre va a ser posterior, lo anterior siempre va a ser anterior, lo derecho e izquierdo va a ser siempre igual, y si lo hago en litotomía, lo único que cambia es que lo derecho se transforma en izquierdo y lo izquierdo en derecho. Pero cuando yo analizo los paquetes hemorroidarios que son habituales, me encuentro que si lo reviso en posición de litotomía, siempre el lateral izquierdo va a ser izquierdo, siempre el anterior derecho va a ser anterior derecho y el posterior derecho siempre va a ser posterior derecho. Si lo reviso en posición genupectoral, lo que era posición 11 va a ser 2, lo que era 7 va a ser 5 y lo que va a ser 3 va a ser 9. ¿Sí? El tacto rectal es algo que hay que saber hacerlo. Si no lo saben hacer, o lo aprenden o lo dejan que lo haga otro. ¿Por qué? Porque el tacto rectal permite ver muchas cosas y es muy importante. Más allá de la evaluación del tono del esfínter, en el hombre palpamos la próstata, en la mujer palpamos el cuello del útero, palpamos las 4 paredes del recto y tenemos que girar para palpar la pared posterior y lo que es la concavidad sacrocoxigia. Aquí lo vemos, próstata, vesículas seminales y fondo sacro de Douglas, y la pared posterior, tenemos que darnos vuelta y poner el dedo hacia arriba para tocar la pared posterior. Esto adaptado de una charla en portugués. Fíjense, ver la presencia de nódulos, de infiltraciones, de orificios fistulosos, evaluar el reflejo anal, si hay algún escurrimiento, ver si no hay un quiste sacrocoxígeo que nos pueda confundir con una fístula perineal, como vamos a ver una imagen después. Cuando hacemos el tacto rectal, evaluar el tonismo, evaluar la próstata o el cuello del útero, adenopatías, si hay presencia de colecciones, si hay tumores, cancro o en realidad la traducción sería cáncer, tocar el sacro y el coxis, la pared anterior de estos huesos, si hay tumores o si hay fecalomas, ver cuando uno saca el dedo cómo es la materia fecal que sale, si es pastosa, si es dura, si tiene sangre o no tiene sangre. ¿Cómo sigue después de la inspección del tacto rectal? Bueno, o con una anoscopía, con un elemento corto, estos son los viejos anoscopios, estos son los más modernos, anoscopios cortos, 10 centímetros, o el rectoscopio, que permite una rectoscopía rígida que puede llegar hasta los 25 centímetros cuando uno la sabe hacer, que cuando uno dice saber hacer significa esto, saber cómo introducir el rectoscopio para no lesionar el recto. ¿Sí? Empecemos entonces con los síntomas y signos. Recuerden que sangrado y dolor son las 2 causas por las cuales los pacientes vienen a la consulta. Y aquí comenzamos el ejercicio mental que yo les he propuesto para esta mañana. Yo les voy a mostrar ahora a relatar 8 casos clínicos. Yo les pido por favor que presten atención. Yo se los voy a relatar por ahora, se los voy a mostrar. No interesa si son hombres o mujeres, vale lo mismo.
son 8 casos clínicos de cómo se presentan típicamente 8 patologías diferentes de la región anorrectal. Y cómo, si uno aprende a escuchar al paciente, como decía Francisco Maglio, transformar un escuchatorio más que un interrogatorio, independientemente de después lo vamos a interrogar antes de revisarlo, pero cómo muchas veces los síntomas y signos que el paciente nos relata pueden servirnos para hacer un diagnóstico. Empezamos, fíjense. Bueno, este es lo que yo les comentaba, del valor de saber escuchar al paciente y los 8 casos clínicos. Insisto, cuando terminemos la charla, los vamos a volver a repasar cada uno por uno, a ver si quedaron o aprendimos algo de este webinar. Fíjense, un paciente de 40 años, insisto, van a ser todos hombres o mujeres, porque no interesa, que viene a la guardia porque dice que tiene un dolor en el ano insoportable, que le duele tremendamente cuando va de cuerpo, pero sobre todo le queda doliendo después de ir de cuerpo, que notó en el papel higiénico y un poquito sobre la materia fecal que hay sangre, y que se tocó y no se toca nada. Se puso el espejito, como hacen los pacientes, y no se ve nada. Primer paciente. Segundo paciente. Paciente añoso, 70 años, viene a la guardia porque dice que se toca una dureza en el ano, lleva ya un tiempo, dice que le sangra y que tiene mal olor. 70 años. Tercer caso, un paciente de 16 años, viene a la guardia porque dice que cuando se higienizó lo traía los papás, dice que notó sangre en el papel higiénico. ¿Sí? Cuarto caso, un paciente o una paciente de 42 años llega a la guardia porque dice que se tocó un bultito en el ano, que le apareció de golpe y que le duele mucho, mucho, mucho. Bultito de aparición abrupta y que le duele mucho. Paciente joven. Paciente de 50 años que viene a la guardia por un tremendo, un severo dolor anal, dice que no tolera más y que tiene y que se toca, que está todo salido, que está todo afuera. Se puso un espejo, se sacó una foto en lo que la trae, nos muestra y tiene todo salido para afuera. Y el dolor es insoportable. Paciente de 25 años viene a la guardia porque dice que tiene el ano húmedo, dice que mancha la ropa interior, con una secreción sanguinolenta, que siempre está mojado, que tiene un olor horrible, que él se toca como unas bolitas en el ano y a su alrededor, y que realmente no sabe qué es y viene a ver de qué se trata. Paciente 7, 36 años, viene por un prurito anal. Dice que ya vio a un montón de médicos, nadie le da en la tecla, no aguanta más, está desesperado, desesperada y viene a ver si nosotros lo podemos ayudar. Y el último caso, un paciente de 29 años que viene a la guardia porque tiene un dolor anal difuso, no lo puede precisar exactamente, dice que no lo aguanta más ese dolor que ha ido increyendo, que le ha causado en los últimos tiempos dificultad para orinar, pero que además se siente afibrado y que ha tenido escalofríos y gritos de frío. ¿En qué posibles patologías pensarían ustedes? Obviamente, algunos pueden haber ya pensado algunas, pero la idea es que cuando terminemos el webinar y con algunas preguntas que le vamos a hacer a los pacientes en base a lo que vamos a ver, seamos capaces de poder evaluar si este webinar nos ha aportado datos válidos para nuestra práctica diaria. Entonces, ahora sí vamos a empezar con las patologías que yo le remarqué que son de mayor prevalencia. Vamos a empezar por las hemorroides. Yo les quiero a lo mejor desmitificar y romper algo que ustedes piensan que está mal. ¿Y qué es esto? Per se, las hemorroides no son una patología. Y esto no es un invento mío. Fíjense, Consenso de Hemorroides, año 2010, Ciudad de México. Resumen, las hemorroides son formaciones normales del organismo y que cuando no dan síntomas no ameritan tratamiento. Más del 80%, yo le diría más del 90%, el tratamiento de la enfermedad hemorroidal, no de las hemorroides, de la enfermedad hemorroidal, es netamente médico. Primera cosa para rescatar, son normales. Segunda cosa para rescatar, muy pocas hemorroides o patologías hemorroidales deben ser operadas. Consenso de hemorroides. Las hemorroides no son varices, pese a que está demostrado esto, no se puede cambiar esto y siguen insistiendo en que las hemorroides son similares a las varices de los miembros inferiores. No lo es. Segundo, las hemorroides son estructuras anatómicamente normales.
Asociación Española de Coloproctología. Las hemorroides o almorranas, término muy utilizado por el vulgo, y que no es incorrecto, no son patologías, sino que están en condiciones normales. Pero cosa más importante, fíjense, Sociedad Argentina de Proctología, las hemorroides, o las almohadillas hemorroidal, cumplen una función fundamental en la continencia anal. Estas almohadillas elásticas vasculares, que son las hemorroides, tienen fundamental importancia para la continencia anal. Y les puedo asegurar que lamentablemente uno, en 35 años de proctólogo que tengo, he visto pacientes que han sido operados y que vienen por problemas de incontinencia anal o descubrimiento anal, que no es lo mismo, y que es muy, pero muy difícil de resolver. Consenso de Ciudad de México, Sociedad Española de Coloproctología, Sociedad Argentina de Proctología. Vamos a la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Fíjense, vuelve a decir, las hemorroides no tienen nada que ver con la enfermedad hemorroidal. Son dos entidades diferentes. Las hemorroides, cuando se transforman en enfermedad hemorroidal, van a necesitar un tratamiento dependiendo de la sintomatología que nos den. Resumiendo, las estructuras de los plexos hemorroidales son normales y tienen una función muy importante en la continencia. Pueden ser internas, pueden ser externas. Las internas están por encima de la línea pectínea, las externas están por debajo. Internas, plexo hemorroidal superior. Internas, plexo hemorroidal superior, por encima de la línea pectínea. Externas, por debajo de la línea pectínea. Paquetes principales en posición de litotomía, posición ginecológica y en posición genupectoral. Grados de hemorroides, grado 1 aquellas que no se ven, grado 2 son las que salen, las internas obviamente, que salen cuando defecamos pero vuelven inmediatamente, grado 3 son aquellas que salen y el paciente las puede reintroducir y se quedan en su lugar, y grado 4 las que son irreductibles y están permanentemente afuera. Aquí las tienen descritas para que después las puedan repasar y leer. Vamos a ver por qué vienen los pacientes cuando tienen una enfermedad hemorroidal. ¿Sí? Acuérdense, diferenciar lo que es hemorroides, que no son patológicas, y que sí lo pueden ser cuando se transforman en enfermedad hemorroidal. Enfermedad hemorroidal complicada levemente. Sangrado leve, ano húmedo, prurito, tumoración anal. O complicaciones graves. Sangrado importante, dolor intenso y tumoración palpable. ¿Podríamos pensar en una trombosis venosa? Sí. ¿Dolor muy intenso y tumoración palpable? ¿Podríamos pensar en una obstrucción hemorroidaria? Sí. ¿Tumoración permanente fuera del ano? ¿Podemos pensar en un plazo hemorroidario? Sí. Fíjense que aquí comenzamos a asociar síntomas y signos con patologías. Les voy a dejar este texto para que ustedes, si tienen ganas de consultarlo, lo consulten. Es de la Clínica Las Condes de Chile. Muy lindo trabajo. Y comenzamos con las patologías. Fluxión hemorroidaria. Esto es una fluxión hemorroidaria. Yo voy a intentar mostrarle muchas imágenes para que ustedes, cuando las vean en su consulta, no tengan dudas de lo que están viendo. Esto es una fluxión hemorroidal. Este es el paciente que viene y le dice, doctor, no soporto más el dolor, tengo todo afuera. Y efectivamente, si ustedes lo miran, tiene todo afuera, hemorroides externas, hemorroides internas. Fíjense que la fluxión hemorroidaria, más allá de la sinonimia, ha sido definida como la complicación aguda más dolorosa. Es una tromboflebitis, una flebotrombosis con zonas de necrosis y edema. Fíjense que lo que le acabo de demostrar es algo grave porque habla de necrosis. Fíjense que la Sociedad Argentina de Coloproctología lo define como una verdadera urgencia por el riesgo de necrosis. Fíjense, yo le he remarcado estas cuatro palabras, o estas tres palabras, prolapso, inflamación y espasmo. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo debo tratar de corregir en el tratamiento. Debo darle antiinflamatorios, corticoides o no esteroides, debo ceder el espasmo a través de relajantes musculares o de una anestesia periorraquídea, y debo tratar de reducir este prolapso para que no se produzcan dos cosas: la trombosis intravascular, la trombosis de las hemorroides y la necrosis de estas.
Esto es una tromboflebitis, una trombosis y fluxión hemorroidaria, que es un cuadro severo, es un cuadro inflamatorio, es un cuadro muy grave y que hay que tener cuidado. Estos son los pacientes que no se pueden ir a la casa, los tengo que dejar internados, al menos en observación. Fíjense, una fluxión hemorroidaria con zonas de necrosis, esto es grave. Una fluxión hemorroidaria todavía sin necrosis, una fluxión hemorroidaria con gran edema, con zonas de sangrado, con zonas de esfacelo y de necrosis, una fluxión hemorroidaria, todo este rodete es externo, estos son paquetes hemorroidales internos, gran zona de necrosis. Aquí tenemos fluxión hemorroidaria necrosada, fíjense el cambio de coloración, un gran edema de la fluxión hemorroidaria, fíjense el gran edema que tiene. Fluxión hemorroidaria con trombosis, fíjense el cambio de coloración, lo que le está diciendo que dentro de esto hay trombos, hay coágulos, fluxiones hemorroidales con gran edema. Creo que no cabe dudas que cuando vean esto tendrán que pensar en una fluxión y tendrán que pensar que ese paciente no lo pueden mandar a la casa, no lo deben mandar a la casa. Diferente la trombosis hemorroidaria pura. ¿Por qué? Porque esto es algo diferente, es algo que aparece de golpe, es un paciente que de pronto estuvo bien y viene porque apareció un bultito con un dolor muy intenso, que se lo toca, que se puso el espejito, como hacen los pacientes, y se ven una bolita de color azulado, de color violáceo. Se ve esto. Esto es lo que se ve, una bolita de un color diferente, que puede no estar esfacelado, que puede haber sangrado o no. Fíjense, la revista que yo les dejo de la Clínica Las Condes de Chile, habla de un aumento de volumen de una zona muy sensible de la zona externa del margen anal, es muy dolorosa, muy sensible al tacto, no se lo permite casi tocar, está indurado, es de coloración más oscura, dolorosa, y esto es importante, no tiene fiebre ni síntomas sistémicos. Fíjense, no tiene fiebre, apareció de golpe, es una bolita, es muy dolorosa, tiene un color azulado y no tiene fiebre. Fíjense, una trombosis venosa fundamentalmente externa. Aquí lo ven, cambio de coloración, fíjense que es azulada. Las trombosis son habitualmente de las hemorroides externas, de los paquetes hemorroides externos, es la más frecuente. Por lejos, la variedad más frecuente que se trombosa es las externas, mucho menos frecuente las internas y mucho menos frecuentes las internas e internas. Vale decir las mixtas, esto es mucho, pero mucho más raro. Cuando vean esto, no lo duden, esto es una trombosis hemorroidaria. La inspección lo confirma, una tumefacción subcutánea, azulada, dolorosa y que puede tener edema. Otra más para que la vean, trombosis venosa externa que se abrió espontáneamente, sangró. Ustedes saben que estas trombosis pueden seguir tres caminos. Uno es que le demos un buen tratamiento con antiinflamatorios, con relajantes musculares, con baños de asiento y la hemorroide solita va a ir cediendo de a poquito y va a dejar una secuela que vamos a ver cuál es. Pueden seguir un segundo camino, que es que se abran espontáneamente, el dolor le calma al instante al paciente, pero se asusta porque sangró, vio un coágulo de sangre, después sangre roja durante 2 o 3 días. Y la tercera evolución es la que aparezca un médico, un cirujano o un médico de guardia que le pegue un tajo, así groseramente, o lo abra, lo incida quirúrgicamente y la drene. Es doloroso hacer eso, salvo que la baja anestesia, y es una forma de resolverle el cuadro. Yo, personalmente, opto por el tratamiento médico porque esas hemorroides trombosadas, abiertas o no, van a ir a la remisión espontánea. Aquí van a ver hemorroides, un solo paquete, 2 paquetitos, fíjense a punto de abrirse, es decir, llegó al punto donde la trombosis se esfacela, se necrosa, sale el trombito, sangran durante 2 o 3 días y está. Esta no se abrió, esta es la que uno va a hacer el tratamiento médico, y como secuela, una vez que curen, ¿qué van a dejar? Esto. ¿Cuántos pacientes vienen a la consulta con esto? Uno inspecciona, encuentra esto y dice, ¿qué será esto? Bueno, esto no es nada, esto se llaman glicomas o mariscos cutáneos. Esto no son hemorroides, se confunden con hemorroides, no son hemorroides, son la secuela de las trombosis hemorroidarias, son la regresión del trombo de un paquete hemorroidario externo y se confunden con las hemorroides.
¿Sí? Hasta acá vimos fluxión hemorroidaria, vimos trombosis hemorroidarias. Vamos a ver a las fisuras anales. Las fisuras anales son de dos tipos, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Fíjense que la Asociación Americana de Cirujanos Proctólogos, de coloproctólogos o cirujanos de colon y recto lo definen como un pequeño corte o abertura en el revestimiento del canal anal. Es esto, cuando uno lo inspecciona, no siempre se puede inspeccionar así porque es terrible el dolor que produce la fisura anal y no permite que le abramos el pliegue glúteo. Fíjense del trabajo que yo les cuento de las clínicas Las Condes, le he marcado algunas cosas interesantes. Primero, es una herida que aparece en la parte frontal del ano. Segundo, casi el 90% está en la línea media posterior. ¿Por qué? Porque es una zona mal irrigada, poco irrigada, y es donde habitualmente aparecen las fisuras anales, que pueden ser agudas o crónicas. ¿Por qué la diferencia? Por el tiempo de evolución, que habitualmente son de 4 a 6 semanas. Su síntoma principal es el dolor. Su génesis es, entre ellas, la falta de oxígeno. Y hay algo muy importante. Cuando ustedes no encuentren una fisura en la línea media posterior, ojo, piensen en otras patologías, como pueden ser el Crohn, una colitis ulcerosa, una TBC, una sífilis, un paciente inmunodeprimido, leucemias, etc. A estos pacientes debo realizarle cultivos, debo realizarle análisis específicos dirigidos en la búsqueda de una patología que no es una fisura anal común. La fisura anal es la solución de continuidad en el anodermo. Recuerden el dibujito que yo le hice de la piel y la piel modificada. Aquí ven diferentes tipos de fisuras agudas, son claras. La crónica es totalmente diferente, que vamos a ver ahora. Agudas, fíjense que es un desgarrito simple, mientras que en la crónica aparece lo que se denomina el complejo fisurario. Aparece una papila hipertrófica y aparece algo que está mal llamado, que se denomina hemorroides centinela. Fisura aguda, un desgarro del anodermo, de la piel y de la piel modificada. Una fisura crónica que tiene una papila hipertrófica interna en la línea pectinia, un rodete engrosado que es lo que ha producido el mayor tiempo de evolución de esta fisura, y una zona que se le denomina hemorroides centinela, pero que no es una hemorroides, sino que es una zona de cicatriz del tanto tiempo que lleva. Recuerden esto, por favor, el 90% de las fisuras anales típicas agudas están en la zona posterior del ano, vale decir, en la hora 2 en posición genupectoral o en la hora 6 en posición ginecológica o de litotomía. ¿Por qué? Porque es la zona menos irrigada. Y ahí ustedes tienen o van a comprender por qué entre los tratamientos de las fisuras le damos, por ejemplo, nitritos. Buscamos una vasodilatación y un aumento de la circulación. Cuando las fisuras no son posteriores y son laterales, piensen en Crohn, piensen en TBC, piensen en neoplasias malignas, piensen en sífilis, piensen en pruritos anales crónicos y lesiones por rascados, piensen en otras patologías. Dejen de pensar que es una fisura producida por un traumatismo, ¿sí? Porque la mayor causa, la principal causa de las fisuras anales son las traumáticas, o un bolo fecal, o una materia fecal muy dura, o episodios muy continuos de diarrea, o los traumatismos anales, ya sea por un coito anal, ya sea por cuerpos extraños, por masturbación, pero siempre, en la mayoría de los casos, por no decir siempre, es traumática. Fíjense, Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, las fisuras son causadas por traumatismos. Desgarro traumático, la doctora Jauregui, línea posterior y la clínica. Dolor que aparece al defecar y sobre todo después, con una hemorragia muy suavecita. Entonces, si le viene un paciente que le dice que tiene un dolor muy intenso, que le aparece cuando va a ir de cuerpo, que le queda doliendo después de ir de cuerpo, que sangró un poquito, que tiene miedo de ir de cuerpo por el terrible dolor que le produce, piensen que puede tener una fisura anal aguda. Resumen de la fisura anal aguda. Dolor terrible. Créanme que hay pacientes que se desmayan del dolor. Son pacientes que no quieren ir de cuerpo por el dolor que le produce el dolor del pasaje de la materia fecal por la fisura. Son pacientes que le queda doliendo hasta horas después de ir de cuerpo y que pueden tener un sangrado que es escaso.
Son pacientes que son difíciles de revisar porque no permiten que le abramos el pliegue glúteo y muchas veces hay que revisarlos bajo anestesia. Este es un círculo vicioso de las fisuras anales. ¿Por qué? Porque el dolor produce un espasmo del esfínter, ese espasmo produce isquemia y la isquemia produce dificultad para cicatrizar. Al no haber relajación del esfínter, el paciente no defeca, al no defecar la materia fecal se endurece y cuando sale vuelve a lastimar más aún la fisura. Por ende, el tratamiento apunta a romper este círculo vicioso. Veamos imágenes. Fisura anal aguda, fíjense una fisura que no tiene un reborde cicatricial, no tiene una papila hipertrófica, no tiene una hemorroide centinela, fisura anal sangrante, fisura anal crónica con el complejo fisurario. Fíjense una fisura anal crónica, es típica, una bolita que mal llamada hemorroide centinela, un rodete cicatricial, una papila hipertrófica que se ha salido. Fíjense una fisura anal crónica, una fisura anal crónica. Fíjense que el lecho, a diferencia de la que es más aguda, que es rojito, aquí es blanquecino. Lo que están viendo ustedes aquí es el esfínter anal. Por eso es que es terriblemente doloroso y produce un espasmo del esfínter. Fíjense el rodete cicatricial que tiene, la cicatriz que hace confundir con una hemorroides, el fondo blanquecino del esfínter. Fíjense, fisuras anales crónicas, características, crónica, característica, un borde, un lecho blanquecino, una papila hipertrófica que estará adentro, una hemorroide centinela hacia afuera. Lo mismo, fisura anal crónica, fisura anal crónica, fisura anal crónica con una fisura anal crónica agudizada, está agudizada. Fíjense que bien que se ve el reborde grosero que tiene de una fisura anal crónica y el lecho blanquecino, una fisura anal crónica con reagudización, el complejo fisurario. Y recuerden esto, cuidado cuando la fisura no está aquí en la región posterior, sino que son laterales. Al menos piensen en estas patologías y sospéchenlas y búsquenlas. Vamos a esta patología que son los abscesos perianales. Esto es un absceso perianal, no tiene nada que ver con un absceso glúteo. El absceso glúteo se produce después de un inyectable, de un inyectable intramuscular. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto tiene otra génesis. Esto tiene su génesis aquí, en una cripta, en una glándula anal que tenemos de 8 a 12, que normalmente cuando se infecta drenan hacia la luz, no nos damos cuenta. Podemos darnos cuenta si miramos las materias fecales de que hay moco, de que hay pus, pero cuando estas glándulas se infectan y en vez de drenar hacia la luz lo hacen hacia la capa muscular, se produce esto, el pasaje de pus hacia las capas musculares, ya sea intraesfinterianas, interesfinterianas, hacia abajo subcutáneas, hacia el espacio isquio-rectal, hacia el espacio supraelevador, y aparecen abscesos. Aparecen abscesos que pueden ser graves cuando están en la región supraelevador o espacio pelvirectal superior o en el espacio isquiorectal porque pueden hacerse en herradura. Fíjense los distintos sitios de los abscesos, la clasificación de acuerdo a la altura donde están. Esto es un video, se los recomiendo, es cortito, pero es muy gráfico, es de la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto, está traducido, es muy, pero muy interesante, se los dejo, porque está la génesis de por qué se producen los abscesos, y 3 cositas muy características de los abscesos. Es un dolor muy intenso, es un dolor mal localizado, porque es un dolor más bien difuso. El paciente lo siente como algo que late, que pulsa y que cuando tose o cuando va a defecar le duele más, y que además pueden tener síntomas, no solamente defecatorios, sino que pueden tener disuria, dificultad para orinar, y además tienen sintomatología febril. Dolor, fiebre, chuchos, escalofríos, dificultad para orinar, dificultad para anar, dolor pulsátil, dolor al intentar defecar. Un absceso que, dependiendo de dónde esté, va a dar sintomatología. Aquí ven un absceso, zona de la piel perineal enrojecida, tumefacta, con la tetrada de Celso. Un absceso que se está drenando espontáneamente. Un absceso que no está drenado. Otro absceso, gran absceso, que no está drenado. Fíjense, absceso, que si se abre espontáneamente va a dar una fístula, que si se cierra espontáneamente va a volver a dar un absceso.
¿Y por qué son importantes estos abscesos? ¿Por qué hay que tener cuidado? ¿Por qué no hay que dejarlos ir a la casa, sino que hay que tratarlos? Porque pueden terminar en una gangrena sinérgica del perine, que es lo que se conoce como síndrome de Fournier. Si ustedes nunca vieron un síndrome de Fournier, se los presento. Esto es un síndrome de Fournier, esto es un síndrome de Fournier ya tratado. Es una gangrena polimicrobiana de todo el periné, que produce una celulitis primero, una fascitis después, una miositis después, que tiene una mortalidad tremendamente elevada, que lleva a la sepsis y al shock séptico, porque son pacientes que no demuestran todo lo que tienen externamente y porque suelen ser pacientes inmunocomprometidos, que terminan con esto, haciendo grandes debridamientos, que terminan con los testículos expuestos, porque hay que drenarlos y ir resecando tejido necrótico, que se puede ir hacia atrás, hacia la espalda, hacia los flancos, hacia el abdomen. Fíjese cómo estos pacientes son entrados a quirófano varias veces hasta que el paciente puede remitir. Esto después se resuelve plásticamente, quirúrgicamente, en forma plástica, pero fíjense cómo un absceso perianal que parecía una pavada puede terminar complicándose en un síndrome de Fournier o una gangrena sinérgica. Fíjense el desastre que puede hacer un absceso perianal no tratado. Si el absceso se drena espontáneamente o quirúrgicamente, va a dar origen a esto, a una fístula perianal que tiene un orificio externo y un orificio interno que no lo estamos viendo porque está en la línea pectinia. El orificio interno va a estar aquí. Una fístula es esto, una comunicación entre una cripta, una glándula anal, y la piel. Es la comunicación entre dos epitelios, en este caso el epitelio glandular del intestino y el epitelio estriado de la piel. Esto es una fístula. Las fístulas perianales tienen un orificio externo, que hay que buscarlo, y que siempre tendrán que tener cuidado de no minimizar a las fístulas y decir, bueno, tiene una fístula y nada más, sino que cuando ustedes operen este paciente, porque son quirúrgicas casi el 100% de las fístulas, mandarlo a histopatología para descartar alguna de estas patologías perianales. Fístula perianal, orificio externo, fístula perianal, orificio externo. En cirugía, cómo se calula el orificio externo y cómo sale el orificio interno. Sobre todo esta zona hay que abrirlo para que se exponga la fístula y sea bien tratada. Orificio externo, calulado con una sonda canalada, y vean el orificio interno, la línea pectínea, es decir, a 4 a 6 centímetros por dentro del marginal. Orificio externo de una fístula perianal, orificio interno, línea pectínea, otra más. Y fíjense, esto que son múltiples fístulas, si bien es cierto que el ano está aquí y que están lejos del ano, uno podría decir, bueno, a lo mejor una fístula perianal compleja. No, esto es un quiste sacrococcigio o quiste pilonidal complicado con supuraciones múltiples y fístulas múltiples. Faltan dos patologías más, le pido que me aguanten un segundo antes de llegar a los casos clínicos. Verrugas anales y perianales. Por lejos, los condilomas acuminados, los condilomas producidos por el virus del papiloma humano o el HPV, son estas las patologías. Aquí lo ven, verrugas anales causadas por el virus del VPH en castellano o el HPV en inglés. Son pacientes que vienen porque tienen el ano húmedo, una zona que está humedecida permanentemente, que tiene secreción sañosa, maloliente, que pueden sangrar. Son pacientes que habitualmente son promiscuos, pueden ser homosexuales o heterosexuales, pero es más común en los pacientes homosexuales que no tienen parejas estables, que hay que ver a su pareja si es estable o a sus parejas no estables. Hay que tener en cuenta que de las más de 200 serotipos, subtipos de condilomas, de HPV, hay algunos que son cancerígenos, tanto de ano, tanto de cuello de útero como de pene, y por ende hay que buscarlos. Es muy característico, cuando uno ve un condiloma acuminado, no se lo olvida más, esta forma de repollo blanquecino, que se desgrana cuando uno lo toca, que está siempre como está húmedo, con una secreción sanguinolenta, es característica de los pacientes. ¿Sí? Condilomas acuminados. Y vamos a ver los cánceres de la región anal. Y recuerden, cuando yo les hablé de cáncer de la región anal, que yo les dije que lo que viene de la parte interna, que
que se une con la parte externa cuando se rompe el tabique o se rompe la membrana cloacal y se une el intestino posterior con la parte que viene del ectodermo, quedan conformadas 3 zonas. Una zona que tiene epitelio glandular, una zona que es piel y piel modificada y una zona de transición. ¿Qué es esto? Lógicamente, los tumores que asienten en la zona glandular serán tumores de epitelio glandulares, serán adenocarcinomas. Los que asienten sobre la piel común podrán ser carcinomas epidermoides o carcinomas espinocelulares, podrá haber melanomas, y en esta zona de transición, que no son ni cánceres del epitelio glandular, ni epitelios de la piel, ni cánceres de la piel, aparecen los llamados tumores transicionales, algunos los llaman clopogénicos, otros los dicen basaloides, y que muchas veces la simple biopsia no alcanza y hay que hacerle técnicas de inmunomarcación o de inmunohistoquímica. Yo quiero que se acuerden que en la zona de la piel pueden aparecer carcinomas epidermoides o espinocelulares, pueden aparecer melanomas, cánceres de ano más internos, cánceres de ano, imágenes que tienen que hacerles sospechar. Ustedes dirán, pero ¿y cómo sabía que yo? No, obviamente uno lo sospecha, lo manda a analizar. Uno no opera una hemorroides y las tira, las manda siempre a anatomía patológica. Uno reseca una fisura y la manda a anatomía patológica, y si hace falta la manda a cultivo. Si hace falta la manda a técnica de inmunomarcación. Fíjese, esta es una masa que lleva bastante tiempo, un tumor que se toca, que no se reduce en pacientes que suelen tener más de 50 años, que vienen por sangrado, por zonas malolientes. Esta zona que podría decir, es una trombosis y una fluxión hemorroidaria, no, esto es un ano, un cáncer de ano, como lo son estos. Cánceres de ano, por favor, ténganlo en cuenta. Y termino con este gran capítulo que suele ser un dolor de cabeza para todos los médicos por los cuales estos pacientes transitan, sobre todo cuando el prurito es crónico. Por suerte, la mayoría de las causas de prurito responden a una patología anal, que puede ser una fisura, puede ser una hemorroides complicada, puede ser un cáncer, puede ser una colitis, puede ser una rectitis. Algunos alimentos, fíjense, el doctor Zúñiga dice él dice que hay 6 alimentos que pueden dar prurito. Está bien, podemos estar de acuerdo o no, él los nombra: el café, el té, las bebidas cola, la cerveza, el chocolate y el tomate. Cada uno sabrá, y cada paciente hay que preguntarle si algún alimento no le produce esta sintomatología. Causas proctológicas que pueden dar prurito. Yo, en lo personal, esto es mío, yo a los pacientes que vienen con prurito primero descarto una patología anal. Si no la tiene, le pido un examen parasitológico de materia fecal seriado, le pido un test en parches, para descartar una parasitosis, le pido una escarificación, que es muy sencilla para descartar micosis, le pido, si hace falta una dermatoscopía con el dermatólogo, veo cómo se higieniza, si es un exceso, como va aquí, porque suele haber humedad y eso produce picazón, porque puede haber sobrecargada micosis, o por el contrario, pacientes que tienen una mala higiene corporal, pacientes que tengo que preguntarle qué tipo de ropa utilicen y si han cambiado de ropa, porque así como la ropa puede ser un alergénico, los perfumes o cremas nuevas pueden ser alergénicos y producir prurito. Hay que interrogar sobre causas psicológicas, hay que ver si el paciente no se produce rascado de noche, descartar pacientes con inmunocompromiso, como puede ser el diabético, el que recibe corticoterapia, las inmunodeficiencias. Descartadas las patologías dermatológicas, las patologías proctológicas, las patologías generales, aparece y queda este gran capítulo que, créanme, es un dolor de cabeza, porque el paciente vuelve, y no es cuestión de darle estas cremas que vienen con 3 componentes, que traen un antibiótico, que traen un antimicótico y traen corticoides, pero claro, esas cremitas, el nombre más conocido que los pacientes vienen y dicen: doctor, usé Macril y con eso anduve bárbaro. Bueno, eso no es bueno, eso no se debe hacer, porque eso va a enmascarar las patologías. Vamos a terminar viendo los 8 casos clínicos, y aquí sí les pido el último esfuercito, pero creo que es la parte más linda del webinar, que por lo menos a mí más me va a permitir saber si ustedes han aprendido algo y si yo les he podido transmitir algo. ¿Sí? Vamos al caso 1. Recuerdan que era un paciente que tenía 40 años, que venía a la sala de guardia, que tenía un dolor intenso en la región anal,
dice que le duele el ano, que es terrible y que aparece cuando va de cuerpo y sobre todo cuando fue de cuerpo, después de ir de cuerpo. Si asociamos que además dice que le sangró un poquito y que no se toca nada, ¿qué piensan que puede ser? Dolor intenso. ¿Cuándo va de cuerpo? Después de ir de cuerpo, con un poco de sangre. ¿En qué pensarían? Muy bien, veo aquí que van poniendo fisura anal. Sí, perfecto. Los que pensaron en una fisura anal y sobre todo aguda, los felicito, es eso. Puede ser otra cosa, obviamente que puede ser otra cosa, pero en general, fíjense que sin haberle hecho más preguntas, y yo le podría preguntar si tuvo episodios de diarrea en exceso, o si tuvo una defecación muy abrupta, o si tuvo un coito anal muy, muy violento. Lo cierto es que uno debería pensar en ese paciente una fisura anal aguda. Bien, felicitaciones a los que respondieron bien. Vamos a este paciente, 70 años de edad, paciente añoso, consulta a la guardia porque se toca una dureza en el ano desde hace un tiempo, le sangra y tiene mal olor. 70 años, una dureza en el ano, le sangra. Perfecto María Julia, perfecto Jimena, perfecto Florencia, Claudia. Bueno, sí, uno lo que debería pensar de entrada en la posibilidad de que no tenga una neoplasia, un cáncer de ano, bien Marcelo, un cáncer de ano. Por lo menos tengo que revisarlo, preguntarle si no bajó de peso, pero debo pensar en un cáncer de la región anal. Y te dice, bueno, pero ¿podrá tener otra cosa? Sí, puede tener otra cosa, pero yo no debo dejar de pensar en una neoplasia anal, en un cáncer anal. Vamos a ver este adolescente, 16 años, llega a la guardia, lo traen los padres, o viene él y dice que fue de cuerpo y notó sangre en el papel higiénico cuando se higienizó. 16 años. Yo les voy a contar que nosotros presentamos, yo era jefe residente, presentamos una casuística de 4 pacientes de 16 años y menores de 16 años con cánceres de recto, que obviamente los operamos y todos murieron, porque llegaron tardíamente. Perfecto. Lo que está poniendo Claudia y el que puso antes, que no vi el nombre, está bien. Uno tiene que pensar en la posibilidad de que sean hemorroides. Podrían ser un condiloma, podría ser, como dice Estefanía, hemorroides internas, sangrantes. Verónica, perfecto. Patología hemorroidal interna, sangrante, obviamente. ¿Sí? Por eso muy bien lo de patología, porque recuerden que las hemorroides no son patologías. Y yo sí pensaría en esto. Ahora, con esto solo. A este paciente yo debo, por más que tenga 16 años, realizarle una anoscopía y eventualmente una rectoscopía. Y si el paciente tuviera en el interrogatorio antecedentes directos de que mamá o papá o hermanos tuvieron pólipos de recto o pólipos del colon o tumores del colon y recto, esto tenemos que someterlo a una videocolonoscopía digestiva por la posibilidad de que tengan una neoplasia más arriba. Hasta ahora venimos muy bien, los 3 primeros casos, todos han puesto el diagnóstico probable o como diagnóstico diferencial es muy certero. 42 años, viene a la guardia porque se tocó un bultito en el ano, apareció de golpe y le duele muchísimo. Bultito, muy bien María Julia, muy bien Jimena, muy bien Natalia, muy bien Carolina, Meli, perfecto, Claudia, Noelia, Verónica, muy bien. Sí, sí, claro, desde luego, hay que pensar en esto. El diagnóstico es simplemente acostarlo al paciente, abrir muy suavemente el pliegue glúteo y nos vamos a encontrar con esto. Trombosis hemorroidaria, bien Estefanía, una trombosis hemorroidal, en este caso una trombosis externa, que recuerden que es la típica, la más común de las trombosis, es de los paquetes hemorroidales externos. Recuerden que las hemorroides per se no son patológicas, lo son cuando se transforman en enfermedad hemorroidal. Vamos al quinto caso, un paciente de 50 años que llega a la guardia por un dolor terrible, no lo aguanta más y dice que tiene todo salido, se toca todo afuera y me trae una foto que tiene todo afuera. Bien Natalia, bien Florencia, bien Carolina, bien María Julia, bien Marcelo, bien Verónica, bien Noelia, bien, bueno, bien Belén, bien, bien, excelente, bien,
Bien, bien, bien, Rodolfo. Perfecto. Es una fluxión con o sin trombosis, pero fluxión. Y recuerden que estos pacientes, a diferencia de los anteriores, no los podemos dejar ir a la casa. Estos pacientes tenemos que internarlos, aunque sea transitoriamente, para permitirles, calmarles el dolor, para relajarles el espasmo del músculo, para eventualmente reducir ese prolapso y que no lleguen a la necrosis. Muy bien, muy bien. Hasta ahora venimos muy bien, o porque los casos son muy fáciles o porque fueron... Ahora les contesto qué relajante usaría, Natalia. Pero bueno, ya que veo la pregunta, yo en lo personal utilizo diazepam. Yo al paciente lo interno, le hago diazepam en dosis relajantes, que son 5 miligramos cada 8 horas. Es un muy buen relajante muscular como relajante, mejor que el peridinol, mejor que la clorzoxazona, que son vía oral, pero además le hago antiinflamatorios, le hago antiinflamatorios no esteroides, pero también le hago corticoides, le hago hidrocortisona y le hago dexametasona. Le hago a este paciente, sí, dexametasona, sí, dexametasona, pero de entrada hidrocortisona para que actúe más rápido. Y si el paciente con eso no mejora, lo llevo a quirófano, le pido al anestesiólogo que le haga una anestesia raquídea o peridural, la que él le haga mejor. ¿Para qué? Para hacerle una dilatación anal y ahí te contestó Rodolfo sobre los antibióticos. Y le reintroduzco esto. Si no hay necrosis, si no hay esfacelo, si no hay una apertura grosera de los paquetes hemorroideros, yo en lo personal no suelo dar antibióticos. Si hay necrosis, si hay un paciente inmunocomprometido, si yo veo que hubo esfacelo y hay necrosis, yo le doy antibióticos. ¿Qué antibióticos? Aquellos que cubran los anaerobios, vale decir, metronidazol, clindamicina, amoxicilina más clavulánico, ácido clavulánico, ampicsulbactam, vale decir, cubro la flora de la región rectal, de la región colónica, vale decir, de los anaerobios. No, esto va a ser de la evolución. Si la dosis de carga son de 100 a 500 miligramos. Yo en general comienzo con 100 miligramos más la dexametasona, le hago una dosis de carga de 8 miligramos y veo si esto funciona. Créanme que a estos pacientes hay que, usar un término, tirarles con todo. Hay que tratarlos con todo. Y eventualmente, si esto no mejora en 6 horas, 8 horas, 12 horas como máximo, lo llevo a quirófano, lo relajo y se lo reduzco, porque la única forma de que esto ceda es que se reintroduzca. Sí, el tramadol es un excelente anestésico, es un excelente analgésico. Y no tengan miedo de dar opiáceos, porque por ahí nos han enseñado que los opiáceos, que los esfínteres, que aumentan. No tengan ningún miedo en si hace falta dar opiáceos. Si hay que dar morfina, den morfina. Si hay que dar nalbufina, den nalbufina. No tengan ningún miedo en dar. La dosis es dosis respuesta. Si se utilizan tramadol o utilizan nalbufina o utilizan morfina, por ejemplo, de morfina, diluyen una ampolla en 9 y la van haciendo de a 1 centímetro por vez hasta que el paciente cede. Yo en general, créanme que no hace falta llegar a estos analgésicos. Con diclofenac sódico o potásico, con tramadol, con buenos relajantes musculares, con una buena hidratación, estos pacientes y con los corticoides suelen andar bien, y el mejor calmante es que esto se reintroduzca entre a donde tiene que estar. Y sí, es cierto, Claudia, excelente. Es cierto, el diazepam como benzodiazepina, no solamente, más allá que la dosis es bajita, porque la dosis trata de ser muy relajante, pero es verdad, como benzodiazepina, le calma mucho la ansiedad al paciente. Y hay que hablar con el paciente, este es otro dato muy importante, calmarlo, explicarle qué es lo que tiene, explicarle que lo vamos a internar para que esto no se complique, y esto es muy tranquilizador para el paciente. Sí, desde luego. Vamos a otro caso, un paciente de 25 años que consulta a la sala, tiene un ano húmedo, perdón, la reducción del paquete debe hacer la especialista en proctología. Bueno,
un cirujano general que esté acostumbrado y que haya visto esto, lo puede hacer tranquilamente. Yo cuando hacía la residencia, aprendí a reducir esto. No es fácil, hay que saber hacerlo, no es cuestión de meterlo, hay que primero saber dilatar el ano con mucha delicadeza. Para esto ayuda un buen anestesiólogo que nos haga una buena relajación del ano. No cualquier anestesista hace un bloqueo anestésico que nos dé una buena relajación anal, pero sí la puede hacer cualquier médico que la sepa hacer. Esto, como se dice, cualquiera puede hacer un tacto rectal, sí, siempre que sepa qué es lo que tiene que tocar y qué está tocando. ¿De acuerdo? Pero sí la puede hacer cualquiera que tenga un anestesiólogo a mano. Sí, exactamente, condiloma acuminado es lo que hay que pensar en este paciente, obviamente. Hay que pensar en que tiene esto y que lógicamente, bien Noel y Ivana, bien Estefanía, son pacientes, en general, si uno les pregunta, son pacientes homo o heterosexuales, pero con parejas no estables. Quiero decirles algo, porque como proctólogo uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno ve también estas patologías en pacientes con parejas estables. Y tiene que tener cuidado cuando le dice de qué se trata, porque se miran entre ambos parejas, hombres o mujeres, mujeres y mujeres, u hombres y hombres, porque lo primero que dicen, me traicionaste. Y no, recuerden que el HPV es un virus que lo podemos haber contraído en nuestra primera relación sexual, que ha quedado acantonado y aparecer tiempo después. Entonces, ojo con el mensaje que le damos, porque podemos crear un conflicto de pareja sin buscarlo. Pero sí, esta es la patología que tenemos que buscar. Recuerden que hay que buscar de la pareja, revisar el pene en el caso del paciente y en la vulva y en el cuello del útero en la mujer, condilomas acuminados. Y vamos al último, un paciente de 36 años que consulta a la sala de guardia por un prurito anal, dice que no da más, ya vio varios médicos que no dan la tecla, entonces obviamente tenemos que pensar en que es algo crónico. Acá, lógicamente, tenemos que pensar en un prurito anal crónico. Es una buena pregunta sobre los venotónicos. Muy bien, Marcelo, muy bien. Sí, perfecto. Son todos, sí, puedo pensar, Natalia, en hemorroides. Yo debo descartar, ahora que respondo sobre los venotónicos que enfrentaron de la esferidina y de muchos otros. Les decía, estos pacientes con prurito anal crónico, lo primero que debo descartar es que no tengan una patología hemorroidal complicada. Eso es así porque dijimos que más del 65% de los pruritos se deben a estas patologías. Después, causas dermatológicas, ¿sí? Exactamente, María Julia. Descartar patología en el examen anal. Y si con esto no anda, hacer un par citológico, hacer una escarificación para ver si no tiene una micosis anal, y después empezar a pensar en cosas más raras. Interconsultar con el dermatólogo y entra en el gran capítulo del prurito anal crónico. Cuando descarté absolutamente todo y no me queda más nada y lo vieron todos, recién ahí le pongo el mote hoy de lo que se denomina prurito esencial, criptogenético, idiopático o primario. ¿Qué significa eso? Que no tenemos ni la más remota idea de por qué le pica el ano al paciente. Habitualmente son pacientes que cuando uno los examina, uno se da cuenta que son emocionalmente muy inestables y que, pero bueno, tal vez el estado de la ciencia de hoy no nos permite encontrar la causa. Fíjense, yo haría esto, como bien decía, creo que María Julia, primero descartar la patología proctológica, la dermatológica, las generales, y después de todo eso llegaría al prurito idiopático. Y vemos el último caso. Paciente de 29 años, no me olvidé de la venotónico, de la esperidina que alguien me preguntó. Sí, Florencia, ya llego. Bien, Natalia, bien, Marcelo, bien. Sí. Bueno, muy bien. Veo que la charla ha salido bien. Pero le quiero contestar al que me preguntó de la esperidina, que
Bien, Florencia, me entusiasmó. ¿Me puede poner el nombre de nuevo aquel que o aquella que me preguntó por los benotónicos, por la esperidina, por la rocogenina? Por favor. Eh, Van a ver que muchos visitadores médicos, que cuando vienen por los flebotónicos para las varices en los miembros inferiores, les dicen que en doble dosis son muy, muy buenos para utilizar en las crisis hemorroidarias. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, nombres comerciales como el Daflon 500, Benorutón, Flevotropin, Ciclo 3, le voy tirando nombres comerciales de distintos laboratorios, pero no por la marca, sino por el compuesto que tienen, ¿no? Algunos tienen rucogenina, tienen esperidina, tienen centella asiática, bueno, todo lo que tienen, lo que suelen tener estos medicamentos. Yo en lo personal, no los utilizo, por dos razones. Primero, porque son caros, realmente son costosos, no actúan muy rápidamente y porque la verdad no le tengo un gran afecto porque no me han demostrado ser superiores a lo que uso habitualmente. ¿Sí? Espero que la respuesta haya sido la que buscaba, pero al terminar vamos a ver las preguntas. Sí, prostatitis puede ser en caso de que sea hombre. Sí, por supuesto que puede ser una prostatitis, sí, pero en realidad la prostatitis da otro tipo, da un dolor que no es en el ano, sino que es más en el núcleo central del periné y que le duele o tiene gran dificultad para orinar. Pero sí, obviamente que yo no la debo descartar. ¿Con qué lo voy a descartar? Con el examen y con el tacto rectal. Cuando yo le ponga el dedo en el ano y haga el tacto de la próstata, bueno, no me cabe dudas de que ahí va a saltar que es una prostatitis. ¿Sí? La ecografía me lo va a confirmar. Pero sí, este paciente, el número 8, tiene esto, tiene un absceso perianal. Bueno, hasta aquí llegamos. A lo mejor alguno se cansó, espero que no. Recuerden que van a encontrar acá, en este Facebook, es una página que yo armé, van a encontrar todas clases de clínica quirúrgica hechas para estudiantes, vale decir, si bien es cierto que algunas tienen un poco de complejidad, la mayoría son hechas para estudiantes. Si quiero mostrar esto último, por favor, que les va a quedar a ustedes, les quiero recomendar 2 o 3 cositas. Este es un manual de la Asociación Española de Cirujanos. Ex profeso no les puse nada de este manual en la charla, porque si no sería una mera copia del manual. Aquí les pongo el link para que lo puedan descargar. Es muy cortito el manual, es muy práctico, porque está dirigido a médicos de atención primaria. Les recomiendo esta página, está traducida, tiene un capítulo para pacientes y otros para nosotros, para los médicos. Les recomiendo este videíto, van a encontrar y van a entender, si hoy yo no logré hacerlo, lo que son los abscesos y las fístulas. Les dejo los links de estos trabajitos, uno de la Clínica Las Condes, de este consenso de hemorroides, de esto que es de la Sociedad Argentina de Coloproctología, de esto que es la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva sobre hemorroides y sus complicaciones de los doctores Amarillo, de este consenso que se hizo en Cuba, de una guía práctica, fíjense que es del Centro Iberoamericano Cochrane, muy, muy buena guía práctica del manejo de la hemorroide y de la fisura, de la revista argentina, de este manual de Coloprocto de la Sociedad Argentina de Coloproctología, esto que es una gacetilla que sirve para médicos y para pacientes de la Asociación Española de Coloproctología, y les dejo estas presentaciones que las pueden ver, son varias, de aquí sí yo les he mostrado algunas presentaciones, son varias, y van a encontrar muchas de las cosas que yo le he dado. Bueno, yo le agradezco, gracias Marcelo por el concepto. Yo quedo a disposición para las dudas, para las preguntas, para las inquietudes, algo que no alcancé a explicar, que a lo mejor no fui suficientemente claro. Créanme. Une la cámara. Muy bien, vamos a la camarita, así me ven. Comparto mi cámara web, a ver si espero que me estén viendo. Ahí está. Gracias Virginia, gracias Verónica. Bueno, fue genial, muy amable. Esto es lo que yo les puedo contar de mi práctica diaria. Gracias Jimena, muy amable. Pueden preguntar lo que quieran.
Gracias, Florencia. Les agradezco porque un sábado a la mañana, con el fresco que hace, estar escuchándolo. Gracias, Carolina. Pregunten lo que necesiten. Natalia, gracias. Muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas, ¿eh? Sí, sí. Doctor, muy interesante la exposición. Si le parece, yo le voy leyendo algunas preguntitas que entraron al principio. Gracias, Melissa. Bueno. Gracias, Melissa. Rodolfo. Tal vez algunas ya las haya respondido, pero yo se las hago igual. Bueno, ¿cómo no? Marcelo Brestovisky le consultó qué relajantes usa en la fluxión hemorroidal, por ejemplo. Exacto. Yo le contestaba que para mí el mejor relajante es el diazepam, de entrada, a dosis biorelajante, vale decir 5 miligramos endovenosos, lentos, obviamente. Se puede aumentar la dosis, pero con 5, gracias Noel y Ivana, con 5 cada 8 horas alcanza. Si con eso no alcanza, voy a la relajación a través de un bloqueo anestésico. Gracias, María Julia. Espero que la respuesta haya sido contestada. Claudia Terragni le consulta acerca de tratamiento no farmacológico de la trombosis hemorroidal. Tratamiento no farmacológico. De la trombosis hemorroidal. Consulta. No, Claudio es el nombre de la persona. Claudia Terragni. Claudia, no, lamentablemente la trombosis hemorroidal va a necesitar un tratamiento farmacológico, porque por más que yo le haga un tratamiento quirúrgico, vale decir que lo incida, le haga una incisión quirúrgica y le calme el dolor, va a necesitar algún tipo de antiinflamatorio, porque el dolor no se va inmediatamente. Si yo decido no hacerle ningún tratamiento farmacológico, vale decir, no hacerle un antiinflamatorio, no hacerle baños de asiento, voy a ir a la cirugía, pero créeme, Claudia, que duele, porque estamos siempre trabajando en el anodermo, y si yo le hago una incisión quirúrgica con el bisturí para drenar el trombo, eso queda doliendo, queda sangrando durante un par de días y queda doliendo. Los baños de asiento son fundamentales. Los baños de asiento es una terapéutica que es excelente. Ahora, yo le voy a decir dos cosas del baño de asiento. Primero, el baño de asiento se hace con agua tibia, ni fría ni caliente. Agua tibia. ¿Cómo se mide la temperatura? Poniéndole el codo como hacemos con los bebés para bañarlos. ¿Sí? Esa es la temperatura justa. ¿Cuánto tiempo? 10 a 15 minutos. ¿En dónde? En una palangana alta, en un fuentón alto, no en el bidé, porque mucha gente dice, doctor, yo me lo hago en el bidé. En el bidé, y vuelvo al periné, si no le ponen la flor, que no la deben usar, lo único que va a tocar en el bidé es, cuando lo llenan, son los glúteos. Y yo lo que necesito es que el agua toque en el ano. ¿Para qué? Porque el efecto del agua tibia es relajar el esfínter. Y al relajar el esfínter se corta el círculo vicioso del espasmo esfinteriano. Y eso produce una gran analgesia. Entonces, los baños de asiento son fundamentales. ¿Con qué? Con agua tibia. Van a ver que le dicen, póngale malva, póngale manzanilla, póngale té, póngale DG6, póngale Pervinov. No. Hay que ponerle agua tibia solita. Nada más, con eso solito alcanza. Y créanme, tienen que ser 10 a 15 minutos. Si el paciente tuviese una bañera, la llena para que le alcance a tapar y le toque el ano, no hace falta gastar tanto agua, pero eso es fundamental. ¿Cuántos baños de asiento? Los más que pueda hacer en el día. Créanme que si hay un buen analgésico, no, el ácido bórico no, el ácido bórico no, el ácido bórico no, ahí en ese no. Puedo negociar con la manzanilla, con el aloe vera, con la malva, pero no, el ácido bórico no, el ácido bórico no. La malva, sí, claro que sí, pero no es que esté mal ponerla, simplemente digo que es un exceso. Con el agua tibia alcanza porque lo que busca el agua tibia es relajar el ano. Ese es el efecto, es la relajación del ano.
No, no es para nada perjudicial la malva, tampoco la manzanilla, tampoco el té, tampoco, no, para nada, lo pueden usar si quieren. Pueden usar el jabón neutro, hacer espuma y sentarse en la espuma. Lo que sí tiene que tocar el ano. Y es por eso que uno le dice, no se ponga una paranganita, sobre todo si son pacientes con glúteos prominentes, pacientes gorditos, donde no les toca el ano. Entonces, tiene que tocar el ano y hacerlo la mayor cantidad de veces posibles hasta que se enfríe el agua. Es el mejor analgésico que hay, el baño de asiento. Si a eso le suman un antiinflamatorio no esteroide, como puede ser el ibuprofeno, como puede ser el diclofenac sódico, el potásico, siempre preguntando si el paciente no tiene una gastropatía. Bueno, el naproxeno, que es muy bien tolerado gástricamente, anda muy bien. Pero sí, los baños de asiento para cualquiera de estas patologías es una herramienta, yo le diría, primera. En el arsenal está primera, después todo el resto. Así que si la pregunta apuntaba a si ese tratamiento no farmacológico lo uso siempre, muchísimo, fundamental. Como siempre le digo a los pacientes también, que no utilicen el papel higiénico, que no se higienicen con papel higiénico, sea cual sea la patología, que utilicen el bidet pero sin la flor, sino que tirándose el agua muy suavecito para que el agua simplemente limpie y se quedó algún resto de materia fecal post-defecación. Nada más. Pacte con hemorroides externas, tratamiento crónico con esperidina. Bueno, pacto, sí, yo pacto, no hay problema, pero yo trato de que a los pacientes no le hacerle gastarle dinero con tratamientos que no son realmente de una eficacia tan importante. Yo pacto, no hay ningún problema. Si yo no estoy en contra, a que le gusta usar esperidina, a que le gusta utilizar, ahí voy María Julia con la dieta, a que le gusta usar los fluidotónicos, yo no es que esté en desacuerdo, simplemente yo les transmito que en lo personalmente les transmito que yo no los utilizo porque hay otras cosas que sirven. Para prevenir las crisis lo mejor es no transgredir la dieta, hacer una dieta rica en fibras, una dieta que produzca una materia fecal abundante, una materia fecal que sea blanda, ni dura ni líquida, porque tanto lo duro como lo líquido son malos. Por eso fíjense que en la génesis de las... ahí voy con el absceso perianal. Ahí voy, Natalia. Fíjense que en la génesis de las fisuras anales, no solamente hay que preguntar si el paciente tuvo una defecación dura o un bolo fecal que lo eliminó, sino que hay que preguntarle si el paciente no estuvo tomando antibióticos porque a lo mejor tomó antibióticos, tuvo una disbacteriosis y fue 7, 8 veces de cuerpo por día y se produjo una fisura. Si eso no está, hay que preguntarle con mucho respeto, con mucha cautela, con mucho tacto, preguntarle si el paciente no se masturba, si el paciente no se masturba analmente, me refiero, si el paciente no se introdujo nada, si no tuvo sexo anal. Son preguntas que hay que hacerlas, no hay que tener ningún purito hacerlas, simplemente hay que saber cuándo, cómo, de qué manera hacerlas. La dieta es, así como yo dije, el baño de asiento está en el tope, yo le diría que la dieta está ahí junto. Hay que pedirle al paciente que la dieta, ahí voy sobre los antibióticos, ahí llego. La dieta es fundamental, una dieta, insisto, para que el paciente vaya de cuerpo blando. Como me decía una vez un paciente, él decía que, yo siempre le digo que el cilindro fecal, para utilizar un término que no sea chabacano ni soez, hablo del cilindro fecal, que el cilindro fecal tiene que salir sin hacer fuerza, tiene que resbalar. Por eso es que yo a muchos de estos pacientes les suelo agregar algún lubricante, como puede ser la gelatina de lidocaína o la lidocaína en gel. El nombre comercial más común es el Modatón en jalea, pero pueden tomar vaselina líquida en dosis lubricantes. ¿Qué significa eso? Que la vaselina con el del petróleo lo que hace es con un aceite lubricar el tubo digestivo para que cuando el hemorroides sale cuando el materia fecal sale por el ano, no lastima, sino que resbala y no perpetúa la lesión. También puede utilizar supositorios que tienen entre ellos lubricantes. Respecto a los antibióticos, yo les dije, ya sea en internación o en ambulancia, cuando los pacientes se van con antibióticos que sean anaerobicidas. Metronidazol,
clindamicina, ambisulbactam, amoxiclavulánico, son los que habitualmente yo personalmente suelo utilizar. No sé si me quedó alguna pregunta que no respondí. No sé si está relacionado con lo que justo estaba hablando, pero un segundito. La encuentro. Sí. Florencia Peiró preguntaba, ¿la reducción del paquete debe hacer al especialista en proctología? Ahora le respondo a Natalia sobre la internación, que creo que hace referencia a la fluxión. No, yo lo respondí, pero lo vuelvo a responder. La reducción es un método que se deja para un segundo tiempo. Primero trato de que la fluxión hemorroidaria se vaya reduciendo, cediendo el dolor, cediendo el espasmo. Al ceder el espasmo, muchas veces el flujo vuelve, y eso permite que se reintroduzca. Punto 1. Lo logro con analgésicos y con relajantes musculares. Punto 2. Le di antiinflamatorios, lo cual ayuda. Y punto 3. A estos pacientes los acuesto boca abajo. Esto es importante porque al ponerlos boca abajo, por gravedad, la sangre vuelve por gravedad hacia abajo. Si con todo esto no anduvo, hablo con el anestesiólogo y programo la posibilidad de una anestesia raquídea o peridural, pidiéndole al anestesiólogo, que lo saben hacer, una buena relajación anal para yo poder reintroducirlo. Ahora, hay que saber reintroducir las hemorroides dentro del ano. No es fácil, puedo romper si no lo sé hacer. Hay que hacerlo muy suavemente, con mucha lubricación, primero dilatando adecuadamente el ano sin producir desgarros para que se reintroduzcan. Una vez que se reintrodujeron, yo me quedo tranquilo porque vuelven a su lugar y en su lugar ya no se complican. Si quedan afuera, están donde no deben estar, se resecan. Al haber espasmos hay isquemia, al no haber retorno venoso aumenta la presión y eso es un círculo vicioso que lleva al esfacelo, a la necrosis y eso a una sobreinfección que puede ser grave. Entonces, la mayoría de estas fluxiones graves se internan. Si son fluxiones en sus inicios, puedo y tengo la posibilidad de que yo al paciente lo puedo chequear durante el día o le puedo dar, porque es un paciente particular o que lo conozco, que darle mi número de celular y contactarme con él, lo puedo manejar ambulatoriamente, pero lo ideal es mantenerlo internado. ¿Sí? Me quedaba una pregunta sobre las trombosis que ahora me olvidé, creo que era de Natalia. Por favor, Natalia. ¿Puedo ordenar la guardia? Sí, Natalia. Yo no lo hago. A mí no me gusta hacerlo, pero sí se puede hacer. De hecho, muchos cirujanos lo hacen, pero créanme que es como cuando se drena un absceso. Si uno no lo sabe hacer bien, los gritos del paciente son terribles. ¿Por qué? Porque en general el médico, ¿qué le dice? Le dice dos cosas. La primera, que como tiene un trombo o tiene un absceso, la anestesia no toma. Eso es mentira. Eso es mentira. Miro la cámara para decirle, es mentira. Si uno sabe hacer una buena anestesia sin entrar a la cavidad, vale decir que lo que tiene que anestesiar es la piel, uno puede incidir la piel sin dolor. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es no mentirle al paciente. Si uno no sabe hacer una anestesia en un absceso, bueno, no lo haga. Porque la segunda gran cosa y gran mentira es decirle que aguante un poquito. Ese aguante un poquito, yo no quisiera que me lo hagan a mí. Y como decía Francisco Maglio, ética en medicina es no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Yo no le hago a otro lo que no me gustaría que me hagan a mí. Yo no dreno las hemorroides por convicción. Lo podría hacer porque las puedo hacer bajo anestesia, local o troncular, que también es local. Pero no lo hago porque en general con tratamiento médico andan bien. Y no lo someto al paciente a una apertura y a un sangrado de 2 o 3 días y a una incisión que se puede sobreinfectar. Entonces, ante la pregunta, Natalia, ¿lo puedo hacer en la guardia? Sí, lo puedo hacer en la guardia. Al paciente le va a calmar el dolor, después de que sufrió un rato mientras yo le hago la incisión. Pero sí, se puede hacer en la guardia. La trombectomía, así se llama. Doctor, una pregunta que he visto 2 o 3 veces, no sé si tal vez ya la haya respondido.
A ver. El acceso perianal, ¿se puede hacer tratamiento ambulatorio o siempre es interna? Ah, bien, bien, bien. No, el absceso perianal puede hacer su tratamiento ambulatorio si no es de magnitud, si el paciente está en su inicio, se puede intentar. Yo en lo personal, si decido intentarlo, tienen que ser pacientes muy seleccionados, pacientes que yo les pueda hacer un seguimiento. Los trato, además de con analgésicos, con doble plan de antibióticos, que son, le doy metronidazol con ciprofloxacina o le doy amoxiglabulánico, y los cito al día siguiente o le doy mi número de teléfono para que me llamen. ¿Para qué? Para saber si aumentó, para saber si se drenó espontáneamente o si el dolor aumentó y se aparecieron otros síntomas. Pero sí, algunos abscesos perianales que no son muy grandes tienen la posibilidad de responder con los antibióticos, de retroceder o de drenarse por la glándula anal infectada hacia la luz y no dejar ninguna secuela. Sí, sí, claro que se pueden drenar, pero insisto, son seleccionados y con pacientes que yo les pueda hacer, pacte diabético con absceso perianal. No, en un diabético con un absceso perianal no, no es muy prudente hacer esto. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Corro un riesgo? Sí. Créanme que en un paciente inmunodeprimido, un absceso puede irse en horas y transformarse en una gangrena de Fournier. Si es un diabético, es un inmunodeprimido y el abscesito pareciera que es chiquito, yo no lo mando a la casa, lo interno, pese a que me digan, pero ¿te parece? Sí, me parece, porque en estos pacientes, primero, no demuestran todo lo que tienen, segundo, son complicaciones que avanzan y queman etapas muy rápidamente y pueden pasar de una simple infección a un cuadro séptico y a un shock séptico severo en horas. Entonces, en un diabético inmunodeprimido, yo no pacto en mandarlo ambulatoriamente. Es opinión personal, con tantos años de experiencia. Perfecto, doctor. Creo que ya ha respondido todas las dudas. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta que no haya sido tratada, por favor que la haga en este momento, si le parece. Igual van a tener en esa página de Facebook, pueden hacer preguntas, yo no tengo ningún problema, es abierto, es para todos, las pueden hacer. Yo he dejado en el colegio las 5 preguntas que les van a hacer. Gracias, Verena Araujo, que son preguntas que tienen que ver exactamente con lo que... causas de absceso. María Julia, sí, las digo las causas de absceso ya mismo. Las preguntas tienen que ver todo con lo que acabamos de ver. Los abscesos se producen por la infección de las glándulas anales. Nosotros tenemos de 8 a 12 glándulas anales en esas criptas que vimos, en esos 3 dibujitos iguales que los repetí. ¿Por qué se infectan? Bueno, se infectan permanentemente esas glándulas. Por el pasaje de la materia fecal, por disbacteriosis. Es muy común ver abscesos perianales en pacientes que han tomado 7, 10 días antes, han tomado antibióticos de amplio espectro, verles que aparece un absceso. ¿Por qué? Porque se sobreinfecta la glándula anal y en vez de drenar hacia la luz, y no nos damos cuenta, drena hacia la pared, se mete la colección entre los músculos y aparece un absceso. Esa es la génesis de los abscesos perianales, la infección de una de las 8 a 12 glándulas anales. Cuando uno opera una fístula perianal, obviamente tiene que resolver esa glándula anal. ¿Qué significa con esto? Que yo le puedo sacar una glándula anal, le van a quedar 7 de las 8 u 11 de las 12, con lo que quiero decir que puede repetir otro absceso. No es lo habitual, en general hace uno en la vida y no hace más, pero bueno, se pueden dar. ¿Tratamiento funcional indica cremas? Sí, yo lo dije. En la génesis, gracias Verónica, en la génesis de las fisuras anales, yo les mostré un círculo vicioso, en donde está el espasmo, el dolor que produce más espasmo,
del esfínter. Y les dije que hay una isquemia, y les dije también que la zona que tiene menos, ahí leo Claudia, puede ver, bueno, ahora pues no lo vemos, Claudia, que no alcanza a leer. Les decía que las cremas que utilizamos, y sobre todo las cremas que yo personalmente utilizo, que es la de nitroglicerina, nombre comercial el Miodom, el Nitrodom, perdón, Dom es del laboratorio Domínguez, es el más utilizado, es una crema que como todo nitrato lo que hace es producir una gran vasodilatación, por eso hay que tener cuidado porque el paciente lo va a vasodilatar completamente porque la absorción por vía anal es rapidísima y el paciente tiene que decirle que lo tiene que usar acostado, que tiene que ser colocado en pequeña cantidad, que le puede latir la cabeza y le puede dar cefalea, que si se levanta de golpe puede dar hipotensión ortostática, que se va a poner todo colorado por esa gran vasodilatación. Yo utilizo esas cremas, además de utilizar otras cremas como pueden ser las cremas con policresuleno, nombre comercial más conocido es el Proctil, utilizo algunas cremas que tienen oligoelementos, como es el nombre comercial más conocido del Procticatral, pero eso más en las fisuras agudas. En las crónicas utilizo la nitroglicerina. Van a ver que algunos utilizan el Lintiazem, pero bueno, yo utilizo la nitroglicerina en las fisuras crónicas como mínimo tratamiento de 6 a 8 semanas antes de llegar a una cirugía. Yo en lo personal trato de no operar el ano, trato de no tocar el ano porque aquellos que maltratan el ano, una vez que el ano fue lastimado, no vuelve nunca más a ser como era, y si hay una estrechez, una estenosis o una incontinencia, créanme que es muy, pero muy difícil resolverlo y puede ser algo catastrófico para una persona joven. No puede ser para un añoso, pero para un joven, terrible. Había una pregunta que no alcancé a leerla sobre Florencia Peiró. A ver. Sí, hay dos preguntitas más. Florencia Peiró, ¿cómo podemos diferenciar un absceso perianal de una celulitis abscedada? No, es imposible. Gracias, Natalie. La celulitis en realidad es un paso más adelante de un absceso. Un absceso que se complicó con una celulitis, después va a ir a una fascitis, después si sigue para adentro va a seguir a una miositis y después terminar con la muerte del paciente. No, es imposible. Es imposible. Si clínicamente uno se da cuenta que ya el absceso llegó a un punto donde se transformó en una celulitis. ¿Por qué? Porque inflamó en realidad al tejido celular subcutáneo, pero no, son indiferenciables, en realidad son etapas de una misma entidad. ¿Sí? Claudia Terragni también consulta si puede haber presentaciones de proctorragias importantes en patología hemorroidal. Sí, claro. Si ustedes se fijan, yo puse entre las patologías severas, diferencié la patología hemorroidal, o enfermedad hemorroidal, entre convecciones leves y severas, y puse sangrados severos. ¿Dónde se ven los sangrados severos? En pacientes. Uno los nombré, que son los pacientes hepatópatas. Los pacientes hepatópatas, al tener un trastorno en esas anastomosis portocavas, un trastorno en el retorno a través de la mesentérica inferior, obviamente tienen grandes paquetes que sangran por hipertensión portal. Y en otros son los pacientes fantásticos, Claudio, los pacientes anticoagulados. Ahí quería llegar. Pacientes anticoagulados, los pacientes anticoagulados por una valvulopatía, por una arritmia, una enfermedad crónica, o por otra causa que hayan sido anticoagulados, con ácido cumarlo con warfarina. Hay que preguntarles, porque si están anticoagulados, habrá que sacarle la anticoagulación oral, darle, si el sangrado es muy grande, vitamina K, plasma fresco congelado primero, vitamina K para que después se produzcan los factores K dependientes en el hígado, y eventualmente, si la anticoagulación es necesaria, pasarlo a heparina de bajo proceso molecular subcutánea para que no sangren, pero tengan la protección de su profilaxis, de su anticoagulación. ¿Sí? Pero sí, hay sangrados por hemorroides masivos. Si ustedes me preguntan si he tenido que operar muchas veces, que yo recuerde 2 casos en el hospital de sangrados con descensos de hematocritos severísimos que fueron a quirófano. Y un caso solo de una paciente que llegó anemizada crónicamente, con hemoglobinas de menos de 7 gramos por ciento, que bueno, terminó en una cirugía porque sus hemorroides sangraban, poquito, pero en el tiempo la llegaron a anemizar. Florencia Peiró le dice,
Sí, A ver. doctor. Florencia Peiró dice, me refiero, por ejemplo, a un forúnculo en región perianal que dio origen a la celulitis, donde tal vez elijamos otro tipo de ATV versus una celulitis que se obtiene en un absceso perianal. Claro, no, está bien. Florencia era, ¿no? ¿Sí? ¿Florencia? Florencia Peiró. Sí, Florencia, no, es perfecto, lo tuyo es perfecto. Lo que pasa que el folículo piloso es una infección de la piel causada por gérmenes de la piel, en general un estrepto o un estáfilo. Entonces, yo a ese paciente no le voy a dar un anaerobicida, le voy a dar otro antibiótico. Ahora, hay muchos colegas que utilizan amoxiclavulánico para una foliculitis. Eh, Habrá que ver, no es lo mismo una foliculitis en un paciente inmunodeprimido, como puede ser un diabético, que un antrax, vale decir, una foliculitis múltiple con un síndrome de espumadera, donde va a requerir otro tratamiento y eventualmente hasta un drenaje. Pero sí, son dos cosas diferentes. Una foliculitis no es un absceso perianal, como tampoco lo es un absceso del glúteo. No, una foliculitis es diferente. Sí, es cierto, y el tratamiento apunta a gérmenes de la piel, no apunta a anaerobios desde ya. Sí, es muy buena la acotación, Florencia, sí, está claro. Claudia Terragni le pregunta, ¿qué hacer en forma local, en la región anal, en primera medida en una guardia con las proctorragias intensas? Lo primero es internarlo al paciente, punto 1. Punto 2, ponerle una buena vía, fundamental, ponerle una buena vía. Punto 3, sacarle sangre y ver su cantidad de hemoglobina. No su hematocrito, su hemoglobina. Y punto 4, si hace falta, y si realmente hace falta, transfundirlo. Punto 5, ceder la hemorragia. ¿Sí? En ese orden. Internarlo, ponerle una vía, sacarle sangre, dosarle hemoglobina, pasarle sangre que se hace falta y cerrar la canilla en el último de los casos. ¿Quedó claro? Lo que pasa que en todo esto vamos buscando la etiología. Insisto, si es un hepatópata que viene por sangrado masivo, obviamente a veces no es mucho lo que se puede hacer, hay que descenderle la presión portal. Entonces, el tratamiento va a estar destinado no tanto al sangrado, sino a la causa que generó ese sangrado. Ahora, si es un paciente que viene porque sangró, porque tiene hemorroides sangrantes que no paran y está anemizado, bueno, tendré que, una vez que le repuse su hemoglobinemia, tendré que hacerle una cirugía para resecarle los paquetes que están sangrando. No es lo habitual, la verdad no es lo habitual. Es raro que lleguemos a ese punto. Pero no es un paciente que se puede ir a la casa. Las hemorragias masivas no se pueden ir a esa casa, ir a la casa. Hay que dejarlos internados. Clarísimo, doctor. Bueno, No hay más preguntas, no sé si damos por terminado o esperamos un ratito que gracias, entren más Claudia. preguntas. No tengo problema. Intento ser, insisto, algo dirigido hacia médicos generales, no hacia especialistas. Intento mostrar muchas fotos de imágenes que sean claras, como para que cuando se encuentren con esto, sepan, por lo menos tener una idea de qué estamos tratando. Y sobre todo, qué patologías se internan. Repetiría, un absceso perianal en un paciente inmunocomprometido, un absceso perianal grande, las fluxiones hemorroidarias, los pacientes con sangrados importantes o masivos, esos son pacientes que requieren que al menos los deje internado transitoriamente. Al menos si estoy en una guardia que tengo internación transitoria, que los puedo internar transitoriamente. Gracias, Florencia. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Le damos por finalizado este webinario. Bueno. Le agradecemos mucho a todos los asistentes por su participación. Gracias, Claudia. Y en especial a usted, en nombre del SEM y del Colegio de Médicos, por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, doctor. Un placer como siempre, y bueno, me alegro que les haya gustado y sobre todo espero que les sirva para su práctica diaria. Un gusto, que tengan un lindo día. Gracias.